confinamiento de coronavirus y con una magnífica iniciativa de Esteban, que me planteó hace unos días, la semana pasada, en el fin de semana, y yo pues lo vi que era una buena idea. La verdad que las personas como yo, y en este grupo hay algunos que pasan lo mismo que a mí, estamos en el ejecutivo puro y duro, y estamos todo el día gestionando, como digo yo, el día a día, y tenemos poquita capacidad de pensar un poquito más allá, ¿no? De pensar en el día después, como se plantea en estas jornadas de reflexión conjunta y debate que vamos a organizar. Buena idea, Esteban. Gracias por organizar esto. Es la primera, lo vamos a hacer a título experimental. Espero que continúe y que podamos encontrarnos aquí de vez en cuando para hablar de, como has dicho y como has planteado como título, políticas para el día después, ¿no? Es verdad que tenemos que gestionar el presente, el día a día. Es verdad que muchas veces todavía nos parece que estamos viviendo una situación irreal, ¿no? Esto como si estuviéramos en un sueño. Yo algunas veces me sigo despertando por la noche y digo, ¿es verdad o no es verdad lo que nos está pasando? Y es verdad lo que nos está pasando. Es increíble, es increíble porque echamos la vista atrás muy poquito, 3 semanas, 4 semanas, un mes, y es increíble lo que nos está pasando. Es increíble que estemos un montón de países con los ciudadanos encerrados en sus casas sin poder salir. Es increíble que no habíamos pensado nunca en que nos podía pasar algo similar, ¿no? Que parecía que esto, las terceras guerras mundiales y las crisis, las grandes crisis, parecía que iban a venir de la mano de cuestiones armamentísticas y no de cuestiones de virus, aunque mucho se ha hablado y mucho se ha dicho con respecto al tema de los virus y al tema que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, mis expectativas con respecto a esto son, bueno, yo creo que es verdad, estáis gente que tenéis tiempo ahora para reflexionar. Estamos muchas horas en nuestras casas, unos, como digo yo, muy liados y otros pues con más tiempo para reflexionar, ¿no? Tenemos una inteligencia colectiva enorme en nuestra organización, PSOE de Granada, y es verdad que tenemos que prepararnos para el día después. Para el día después en el ámbito provincial, en el ámbito local, que lo local es nuestra responsabilidad en nuestra provincia, pero es verdad que la estructura que tenemos como organización nos permite hacer aportaciones de ideas y de ideas fundamentalmente por los ámbitos superiores. Podemos aportar para acciones de gobierno, acciones políticas a nivel regional y acciones de gobierno, ya que estamos gobernando en el ámbito nacional. Es verdad que tenemos una organización muy buena para ello, tenemos esa interlocución, que es una interlocución real, de día a día, para ir transmitiendo información y reflexiones en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, yo voy a ver lo que somos capaces de parir, entre comillas, que yo estoy seguro de que vamos a ser capaces de parir muchas cosas, ¿no? Os sigo a la mayoría cuando escribí el otro día con Paco Luis, ¿no? Lo que puso lo que nos comentaba en su blog y a los demás, ¿no? A los demás os sigo, y es verdad que nos salen temas muy interesantes, y es verdad que consideramos que esta crisis puede ser un antes y un después. También es verdad que cuando la crisis económica última que vivimos nos parecía que también iba a ser un antes y un después, ¿no? Y alguien lo había reflexionado, parecía que era el final del capitalismo, que íbamos a un nuevo sistema económico-social y demás, y aquello. Bueno, es verdad que yo creo que tenemos luego la memoria bastante débil y lo pasamos mal mientras lo vivimos, y cuando creemos que lo hemos superado, al poquito estamos con las rutinas de siempre y no hay una innovación suficiente, no tenemos en cuenta lo suficientemente las experiencias que hemos vivido, lo que nos ha pasado anteriormente, y no reaccionamos como, bajo mi punto de vista, tenemos que reaccionar. Yo sí es verdad que me pasa lo mismo que a vosotros, entiendo que nos estamos dando cuenta de que algunas cosas no iban bien en la experiencia que estamos viviendo, en que algunas políticas no iban bien, en que algunas decisiones no iban bien. Ahora mismo estamos compartiendo todos los déficits de la globalización, ¿no? Que parecía que iba a ser la globalización la respuesta a todos los males, ¿no? Y nos damos cuenta cómo la debilidad que tenemos, no como país, sino la Unión Europea,
en tantísimas cosas y lo estamos viviendo ahora, que no somos capaces ni siquiera de suministrarnos de elementos básicos que son clave para nuestra propia supervivencia. Y como lo hemos delegado todo en Asia, ¿no? En toda la producción industrial y, en fin, buscando, bueno, lo que busca el capitalismo, ¿no? Que las cosas consumamos muchísimo y para consumir muchísimo tiene que haber precios muy baratitos y para que haya precios muy baratitos normalmente, por desgracia, lo estamos ligando a que haya una mano de obra barata a la hora de producir bienes y servicios y por eso se produce la deslocalización enorme que se ha producido en todos los niveles, ¿no? Bueno, pues esto y muchas cosas son lo que tenemos efectivamente que reflexionar conjuntamente y ver hacia dónde tenemos que ir. Estamos, por suerte, tenemos la desgracia de tener un gobierno trifachito en Andalucía, de la derecha, que por suerte no ha dado tiempo a cargarse mucho en nuestro sistema sanitario, pero tenemos la ventaja, a pesar de todas las presiones que está habiendo, de todos los víbulos, las noticias falsas, lo que tenemos hoy a las 7:30 de la tarde, o no sé a qué hora, con este aparataje en redes de Vox y de la derecha para ver cómo se cargan nuestro gobierno, ¿no? A pesar de eso, bueno, tenemos la alegría de que esta crisis se está afrontando desde un gobierno de izquierda y bien que se está notando porque no hay colectivo que se pueda ver afectado, que se está ya viendo afectado por esta crisis económica, donde no haya medidas concretas de gobierno para intentar compensar un poco la situación que se está viviendo y eso evidentemente si el gobierno ahora mismo de España fuera de la derecha no estaría siendo así. Yo estoy seguro de que muchos autónomos seguirían con sus comercios abiertos, evidentemente sin ningún cliente porque la gente no puede salir a la calle, pero seguirían con sus comercios abiertos con tal de no darle la protección que un gobierno de izquierdas, por ejemplo, sí la está dando, la protección a los autónomos para que puedan tener una renta básica, una renta mínima, mientras mantienen sus comercios cerrados, que es lo coherente y es lo lógico, ¿no? Bueno, pues un poquito más que añadir, vamos a ver si lo que damos decir. Yo sé que como somos militantes de una organización, porque tenemos ideas y además nos gusta muchísimo la política. Todos los que estamos esta tarde aquí nos gusta muchísimo la política, con lo cual seguro que vamos a echar una buena tarde de escucharnos, de debatir, de reflexionar conjuntamente y luego pues vamos a ver a las conclusiones que somos capaces de llegar y si esas conclusiones luego tienen un efecto práctico, positivo y práctico sobre la gestión del presente y del futuro, pues mejor que mejor. Nada más, gracias y cuando quiera, Esteban, empieza la coordinación de esta experiencia. Perfecto, gracias, Pepe. Bueno, no sé si, poco por verificar, ¿me veis a mí ahora? Bueno, sí. Claro, me veis, ¿no? Vale, Pepe. Sí. Digo, no, los demás no, porque... Sí, te vemos, sí te vemos. Está estupendo, Esteban, hijo. Esteban, te vemos. Ya, no hace falta que confirméis todo. Vale. Bueno, pues, en primer lugar, agradeceros a todas y a todos que estéis aquí esta tarde. Agradecer a Pepe el impulso para esta iniciativa. El nombre de la iniciativa, Políticas, con la S entrecomillada, yo creo que viene muy bien a representar que tenemos que trabajar en dos líneas, ¿no? Una primera tiene que ver con las políticas del día a día, con las políticas de educación, de digitalización, económica, de sostenibilidad, de igualdad. Todo lo que hace al final el tejido, ¿no? de la vida cotidiana. Pero hay un tema muy importante y también lo ha puesto encima de la mesa esta crisis, y es que muchos están aprovechando para atacar a lo que es la política en mayúsculas y a todo lo institucional que esto encierra. Yo creo que en ese sentido también es necesario que repensemos de qué manera la política en su conjunto se va a ver afectada por esto que estamos viviendo, de qué forma el populismo y esa falsa dicotomía entre una especie de ciudadanía heroica que lo hace todo sin necesidad de las instituciones, sin necesidad de una organización política que está hecha también de ciudadanos y de ciudadanas y que están dejándose la piel en esto,
son cuestiones que ahora mismo, bueno, pues tenemos que reivindicar, y yo creo que estas sesiones pueden ayudarnos a ello. Vamos a vivir tiempos en los que se está hablando de unos nuevos pactos de la Moncloa. Fundamentalmente creo que tenemos que, como decía Machado, ¿no? Tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Aunque nosotros tenemos muy claros nuestros principios y nuestros valores, pero es probable que en los próximos meses y los próximos años tengamos que transaccionar cuestiones que ahora mismo, o hace unos meses, con todo lo que hemos tenido que pasar, nos resultarían difíciles imaginar, ¿no? Yo creo que vamos a tener que poner mucha innovación política, muchos recursos intelectuales, ciudadanos, institucionales para poder sacar esto adelante y empezar a hacerlo desde esta cuarta semana ya de confinamiento. Creo que es un buen motivo para reunirnos. Dicho esto, la idea es que podamos abordar a lo largo de las sesiones intervenciones variadas, que no tienen que ir todas, no tienen que girar todas en torno a un mismo tema. Puede haber cuestiones, bueno, pues relacionadas que se sitúen juntas para un debate más rico. Algunas de ellas vendrán de lo global y aterrizarán en lo provincial y lo local, y en otras ocasiones será lo local y lo provincial lo que al final pueda escalar en otras soluciones que podamos incluso transferir a niveles superiores. Yo creo también que es una oportunidad para aprovechar y conectar a todos aquellos que están en el día a día luchando en esta crisis, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, poder en alguna ocasión también conectar con ellos y compartir las buenas prácticas que se están llevando a cabo con el fin de, bueno, pues resolver aquellos momentos más cruciales con los que nos podamos enfrentar. Para conformar las siguientes sesiones de políticas para el día después, fundamentalmente el enfoque es participativo, con lo que os vamos a pedir que si tenéis propuestas y reflexiones, pues que nos las hagáis llegar, respondiendo a cualquiera de los correos que habéis recibido esta tarde, por ejemplo, o al correo de la plataforma que desarrolló el partido para justamente estos temas participativos y de innovación política, que es politicasparalcambio.org. El correo es info@politicasparalcambio.org, luego lo pondremos en el chat. Mandar esas reflexiones, mandar esas aportaciones o simplemente darnos un toque indicando que os gustaría abordar tal cuestión. Y vamos haciendo una programación. Al margen de eso, se está contactando también con gente de fuera de Granada que puede también realizarnos aportaciones. Por ejemplo, esta mañana he tenido oportunidad de contactar con José Andrés Torres Mora, que está ahora un poco desbordado por temas del nuevo cargo que tiene, que en apenas una semana pues, le ha pillado el confinamiento y esto de una avalancha, pero está dispuesto, por ejemplo, a participar. Federico Buyolo también se ha mostrado proclive a participar. Cualquier otra persona que pensáis que pueda formar parte, pues darle un toque, comentarle el tema y nos ponemos en contacto con él o con ella y lo incorporamos a una de las sesiones. Al margen de esto, la sesión de hoy contará con la intervención de 3 personas, que son las que tenía ahí en el cartel que se envió, con un espacio aproximado de 10 minutos por persona. La idea, aunque ya llevamos algo de retraso, es que la mitad de la sesión al menos sea para poder establecer un diálogo entre todos. La forma de intervenir, os la recuerdo rápidamente. Si se desea intervenir con audio y o cámara, lo que os pedimos que pongáis en el chat es pido palabra y vuestro nombre y apellidos para poder llamaros en el orden en el que la habéis pedido al final de las exposiciones. Si no deseáis aparecer con audio o con cámara, os tenéis que marchar antes, pero queréis dejar vuestra pregunta, pues ponéis pregunta, comentario e indicáis el texto y entonces pues lo leeremos. Os presento cuáles van a ser las intervenciones. En primer lugar, va a hablar Francisco Luis Benítez, Paco Luis, para la mayoría de nosotros, compañero del partido, con una intervención que tiene un título que es Ideas para el día después del COVID-19. ¿Es posible una nueva gobernanza? Un poco por hacer una pequeña reseña, Paco es politólogo especializado en comunicación, en democracia y procesos de diplomacia corporativa, consultor en gobernanza y en Smart Cities, en 3CS Cambio Estratégico, y también máster en gestión y tecnologías de procesos de negocio en nuestra escuela de informática. También investigando ahora en temas de blockchain y tecnología cívica y ahora mismo secretario de Innovación, Desarrollo y Smart City en la agrupación de Granada. En segundo lugar, va a intervenir Giselle García Ípola,
con una intervención que tiene el título de Crisis política o crisis sistémica, una aproximación a la situación actual por el COVID-19. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Granada, máster en Comunicación y máster en Marketing Político, Estrategia y Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su formación ha sido muy diversa en diversos centros, Universidad de Granada, Autónoma de Barcelona, Salamanca y también en algún centro internacional en Francia e Irlanda. Actualmente es profesora ayudante doctor en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de nuestra universidad y directora de la Casa de Estudiantes en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad. Tenemos por ahí algún micro. Un segundito. Vale, creo que era Reinaldo. Vale. Pero se oye mal. ¿Se oye mal? ¿Me escucháis? No, ya no. Vale. Voy a finalizar ya. Y en tercer lugar, bueno, aparte Gisela ha colaborado en diversas ocasiones en temas de formación en nuestro partido. En tercer lugar, intervendré yo con una intervención que se llama La inteligencia de las instituciones ante el próximo virus. Dicho esto, pues tiene la palabra Paco para su exposición. Muchas gracias, Esteban. Pues voy a ser conciso, me voy a ir a lo que nos atañe esta tarde y voy a intentar perfilar 4 o 5 temas para que entre todos y todas luego pues, los podamos discutir o podamos establecer una guía de ruta sobre la que trabajar en futuros meses. Yo comenzaría diciendo que de repente llegó. Y llegó una cosa que, a mí una palabra que se suele abusar de ella, que es el concepto de paradigma, que lo utilizamos como si fuera un tema a andar por casa, y si nos atenemos a la cuestión epistemológica, pues según Thomas S. Kuhn hemos vivido 3 grandes cambios de paradigma en la humanidad en los últimos 6 siglos. Y posiblemente estemos en el vórtice de un cambio de paradigma. ¿Por qué? Pues porque venía alumbrado primero porque había un sistema que a los resultados me remito, totalmente injusto de cómo estábamos viviendo, un sistema de gestión socioeconómica que no avanzaba y que estaba dejando a mucha gente atrás y que, como decía Pepe en su intervención, ponía de manifiesto los riesgos biológicos de dejarlo todo en manos de un pretendido autorregulado mercado que se supone que debe ser más eficiente, con cada vez más multinacionales y corporaciones mundiales que estaban lastrando la red pública y la parte institucional del control de nuestras vidas en aras a ese mercado y a ese consumismo. Y, por supuesto, una cosa que venía solapadamente, que alguna vez lo hemos comentado, que es la 4ª revolución industrial, donde varias tecnologías estaban comenzando a intervenir de una forma que estaba cambiando incluso el marco ya no solamente como consumidores y ciudadanos, sino como sociedad entera. ¿Y qué ha pasado? Que de repente nos llega esto que hemos llamado la pandemia del COVID-19, que, por cierto, tiene unos antecedentes, con que nos centremos en el siglo XXI, nos centremos en el siglo XXI, os recuerdo que ha habido como 3 inicios fallidos. Uno se llamó SARS, el otro se llamó gripe aviar y el otro se llamó gripe A. En esos 3 intentos de pandemia, curiosamente, siempre se quedó en Asia y la lección que aprendimos desde el punto de vista de la gobernanza mundial era que era un tema que aparecería regularmente en esos países. Y de repente ha llegado el COVID-19 y ha saltado fuera de la frontera. La frontera. Primera lección aprendida de este proceso. Las fronteras no existen. Podemos intentar creer que siguen existiendo, pero los que defendíamos ya ideológicamente que la frontera era una forma de dividir de una forma artificial a la sociedad, pues queda demostrado que un virus, uno de los elementos naturales más pequeños del planeta, ha servido para poner en jaque todo un proceso civilizatorio. Y a mí en concepto de frontera, que yo a lo mejor una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cambiar la apreciación. Y yo creo que hay que eliminar su rotundidad excluyente y tenemos que pasar al otro concepto. Pensemos, por ejemplo, en el cuerpo humano. Nuestro mayor órgano es la piel y la piel entendida como frontera es un lugar donde normalmente lo hemos entendido como aislamiento, algo que nos aísla de los procesos externos. Sin embargo, para un epidemiólogo es un lugar de intercambio. ¿Por qué? Porque desde que hemos aprendido mucho sobre el cuerpo humano, los biólogos y los genetistas nos dicen que tenemos una microbiota, que es lo que hace que seamos cada uno una isla dentro de la humanidad, y en esa microbiota es la piel la que hace las cuestiones de intercambio. Bien, propongamos ahora que las fronteras no son excluyentes, sino que son lugares de intercambio. Yo creo que es uno de los primeros aprendizajes que tenemos que tomar socialmente. De ese punto de vista, a mí lo que más me preocupa en ese sentido
es que cuando pasemos esta fase de duelo emocional, no solamente por la gente que hayamos podido perder por el tema de la pandemia, es todo lo que va a ocurrir a continuación, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ya, como casi todos los ejemplos, se nos pierden a la noche de los tiempos. Y es que uno de los procesos que vamos a tener que vivir es un duelo social amplio, porque ya no solamente es la gente que vamos a perder en este proceso, sino imaginaros lo que va a emerger cuando se reactive la sociedad. Y ya no hablo a nivel económico, porque por cierto, los economistas, perdóname Esteban, soy muy bueno analizando el pasado, pero llevo 48 horas escuchando a varios economistas, a los que respeto, y cada uno, ninguno se pone de acuerdo en qué va a pasar a continuación. Yo creo que ya estamos hartos de V, de L, de U's, con bases pronunciadas, y lo último es que va a ser como el logo de Nike, que hace así, cae y luego hace... No lo sé. Yo lo único que sé es que nada va a ser igual. Y cuando digo que nada va a ser igual, es que sociológicamente no podemos interpretar qué va a pasar, porque no hemos vivido nunca esto en la historia de la humanidad. Dicen y comparan mucho este tema como una guerra. Esto no es una guerra. En una guerra el sistema productivo no para. ¿Por qué? Porque los que hacían lavadoras se dedican a hacer balas. Los que hacían coches se dedican a hacer tanques. Y todo el sistema productivo, todo su PIB se vuelca en ganar la guerra o perderla. Por lo tanto, la economía no se detiene. Nunca ha pasado que se haya detenido la economía. Está repasando un poco por encima si algún economista había hecho algún análisis de qué pasaría si la economía mundial se parara, con reducciones drásticas de Producto Interior Bruto en cuestión de semanas. No he encontrado nada que nos diga por dónde puede ir esto. Por lo tanto, estamos ante una terra incógnita. Y en esta terra incógnita lo que más me preocupa es que lo que va en un primer momento del duelo es que va a surgir el miedo. Y vamos a ver fenómenos que hasta ahora no habíamos experimentado. Y los españoles vamos a ser pacto de ello. Por ejemplo, yo calculo que va a haber en los próximos meses una xenofobia sanitaria. ¿Qué significa esto? Que va a haber países que vamos a estar apestados en el circo mundial durante muchísimo tiempo. Los que más nos vamos a afectar, sin duda chinos, italianos, españoles, y en mayor medida, conforme van pasando las semanas, británicos y norteamericanos, que son el gran problema de todo lo que viene a continuación. En esa primera etapa del auge del miedo vamos a vivir otro tipo de alteridad. Decía que, por ejemplo, no sé si os acordáis, pero a finales del 80, a principios de los 90, cuando surgió el SIDA, cambió la forma en cómo nos relacionábamos. Se nos ha olvidado. Pero los primeros, como nadie sabía lo que era, y todo el mundo sabía que era por relaciones sexuales, era una enfermedad que te mataba, pues hubo un momento en el que cambió nuestra forma incluso de relacionarnos los unos con los otros. La cosa cambió el pico cuando esta enfermedad demudó en algo terrible, y es que sirvió para estigmatizar más a dos colectivos, de la gente que tenía drogodependencia y especialmente uno que le hizo mucho daño en su necesidad de proclamar sus derechos, que fue el colectivo homosexual. En este caso no va hacia un colectivo, está hacia todos los colectivos, es verdad, y ya hay datos sobre esto, que los que más afectados son la gente que vive en zonas más deprimidas. Y en los barrios más deprimidos es donde se está cobrando mayor tasa de mortalidad, algo que vamos a ver incluso en los próximos meses en países como la India o en algunas zonas pobres de Latinoamérica, donde el COVID se va a cobrar muchísimas más víctimas de las que podemos entender ahora, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es el replanteamiento de nuestras formas de consumo, cómo tener una actitud diferente ante cómo estábamos haciendo las cosas, situar a la Agenda 2030 en la centralidad de las acciones políticas que vamos a hacer en relación a la gobernanza mundial. ¿Por qué la Agenda 2030? La Agenda 2030 no puede morir de esto. O sea, la economía no puede hacer que un modelo sostenible y solidario del planeta, que son los valores que defendemos de la izquierda, sean los grandes perdedores de este problema. Y tenemos una lección medioambiental muy grande que aprender. El planeta nos está mandando mensajes desde hace un montón de tiempo. Desde un punto de vista biológico, físico, químico, estamos hablando de un ecosistema vivo que está conformado por varios ecosistemas. Y yo creo que el planeta le estamos dando una mala lección. No ha lanzado el COVID-19 y no ha detenido. ¿Y qué está pasando durante esta detención? Que se está regenerando el medio ambiente. Y el planeta está teniendo un gran aprendizaje. Dice, o sea, que hay una forma de que estos no me hagan daño. Pues yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que acostumbrarnos es que ahora se llama COVID-19 y dentro de unos años se llamará de otra. Pero que vamos a tener pandemias reiteradas hasta que cambiemos nuestra forma de gobernanza para entender cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros, esa va a ser una de las primeras afectaciones. El problema es que tenemos gente como Putin, Erdogan, Bolsonaro, Trump y Boris Johnson, que va a ser muy difícil que esto cambie de la noche a la mañana.
Yo espero un cambio que, si lo sabemos hacer bien, irá desde abajo hacia arriba, porque la ciudadanía está percibiendo esto como nunca lo había percibido antes. Hay gente que utiliza una comparación bélica, pero insisto que esto no puede ser una comparación bélica porque vamos hacia otro modelo, ¿no? Y por bajar a las cosas que podemos hacer desde abajo, pues yo tengo muy claro que tenemos que volver a hablar de necesidad de impulsar nuevos modelos productivos basados en la Agenda 2030, con modelos de sostenibilidad, que evidentemente lo primero que va a provocar esto son el estallido de nuevas burbujas financieras. Se va a demostrar que todo el tema de los fondos de inversión, los fondos de futuro y tal, eran sistemas totalmente fuera del sistema, quitando lo que es el sistema productivo de lo que puedan ser las compraventas de acciones de bolsa de empresas realmente productivas, y iremos sin dudamente a necesidad de establecer sistemas de economía de valor. A mí una cosa que más me preocupa ahora mismo es que pasamos de la crisis de la gran recesión, estallando la burbuja inmobiliaria, habiendo creado otra que es la burbuja turística. Me explico. La transición de alguien que picaba con pico y pala o ladrillo en una obra a servir copas es muy fácil desde el punto de vista formativo. Es decir, básicamente tienes que tener aptitudes y ganas de aprender a hacer algo nuevo. Y en 3 meses te readaptas. Pero con las estructuras de valor del sistema que tenemos de creación de nuevos sistemas de innovación basados en desarrollo sostenible y sobre todo en la eclosión de nuevas ciencias, de nuevas formas y formatos digitales, de invención de nuevos targets y de nuevos mercados en función de las necesidades de sostenibilidad que aparezcan, tenemos que cambiar no solamente el modelo productivo, sino también cambiar el modelo formativo y educativo. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pillar esto. Lo cual nos centra en el debate que vamos a tener que poner encima, no solamente en el Parlamento Nacional, sino en la Comunidad Autónoma de Ayuntamientos, que es la defensa de lo público por encima de todo lo demás, sin olvidar la cooperación público-privada, pero situando lo público por delante. Y tenemos que reforzar 3 sistemas, que es el sanitario, que ha quedado claro que lo necesitamos más que nunca, que es el educativo a todos los niveles para formar a la gente que en el futuro tendrá que hacer frente a las grandes amenazas planetarias, y el tercero, una inversión ingente en I+D. O sea, no podemos olvidarnos que sin investigación y desarrollo vamos abocados a grandes desastres climáticos, víricos, etc. Entonces, la gente ahora se acuerda todos los días de los científicos porque están esperando a que les produzcan una de dos, o la vacuna o la medicación que les salga de esto. Pero cuando esto pase y haya pasado un año, la gente seguirá preocupada de qué poco cobra tal futbolista de tal club de fútbol porque mete más goles que nadie. Pues tendremos que hacer un esfuerzo, en este caso pedagógico, para recordarle a la gente que nuestras grandes amenazas no se resuelven los fines de semana viendo jugar un Madrid-Barça. Y eso es una de las preocupaciones que yo creo que tenemos que también aprender de esto. Y la parte de planes Marshall a nivel planetario, europeo, coronabonos y todo esto que se escapa un poco de nuestro control, sí es una cosa que, volviendo al turismo, y termino con esto, sí me preocupa. El turismo va a crear una gran cascada de cierre de negocio en este país. ¿Por qué va a pasar lo siguiente? El turismo no se va a recuperar para el verano por una simple razón, y es porque no van a venir ni franceses, ni alemanes, ni americanos a visitarnos mientras dure el momento este de terror que vamos a vivir social. Es decir, que la recuperación del turismo no vamos a poder volver a tener 50 millones de visitas en un año, ni este año ya lo ponemos tal, y se recuperará con el turismo nacional y con los avezados que vengan de otras partes del mundo. Lo cual es una oportunidad para definir el modelo turístico, porque el modelo turístico de masa de Barcelona, Madrid y tal, pues es una oportunidad para la España vaciada. Pues para un turismo rural sostenible, con gente en la que se reparta por todo el territorio sin temer a grandes masas y confinamiento, porque ese miedo lo vamos a tener. Y ya me está dando Esteban el toque de que me estoy pasando de tiempo. Lo que quiero decir es que tenemos que reconfigurar ahora el sistema económico y la capacidad de crear empleo en relación con las capacidades sistémicas que vamos a tener. Porque cuando esto empiece a clarearse, no vamos a poder hacer grandes conciertos, no vamos a poder ir a estadios, no vamos a poder hacer durante ¿cuánto tiempo? Meses, porque esto no va a desaparecer en 6 meses, porque ya están avisando los epidemiólogos de que tendremos picos posiblemente segundo y tercer turno en función de cómo el sistema sanitario pueda hacerlo. Y por lo tanto, pues es una oportunidad para reconfigurar nuevos sistemas de gestión en colaboración público-privada con nuevos sistemas de gobernanza. La gobernanza aquí no la aplico directamente al de las instituciones, porque me imagino que en eso es lo que van a intervenir más Giselle y Esteban, pero sí quería decir que tenemos que repensar absolutamente todo lo que habíamos aprendido para desaprenderlo y volver a hacerlo nuevo.
porque lo primero que van a afectarse son la forma en cómo nos vamos a relacionar unos entre otros. Y me callo. Muy bien, muchas gracias, Paco. Giselle. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, nada, quería agradeceros la iniciativa a Paco, a Esteban, y estoy encantada de estar además entre amigos por toda la gente que estoy viendo que se va conectando, y bueno, en un sitio en el que me siento especialmente cómoda y donde, como bien ha dicho Esteban, pues he tenido la oportunidad y la gran suerte de poder compartir espacios, charlas, debates, y creo que me enriquece muchísimo y creo que es necesario, y más en este momento, ¿no? Bueno, cuando Esteban me planteaba, ¿no?, que hablásemos un poco de cuáles iban a ser las políticas. Bueno, mi perspectiva, obviamente, por mi formación, es del ámbito de la ciencia política y fundamentalmente del ámbito de la comunicación, ¿no? Yo fundamentalmente pensaba en 3 ideas, que eran las que quería de alguna manera compartir, ¿no? En este sentido, la primera es que está bastante claro que la ciencia ya no se va a cuestionar, ¿no? O esperemos tener la gran memoria para que la ciencia no se cuestione. Porque teníamos cierto complejo, las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Esta parte de complejo científico de, bueno, es que las humanidades, las ciencias sociales, ¿no? Estábamos un poco acomplejadas con respecto a las ciencias formales, a las naturales y a las aplicadas, ¿no? Que parece que son los que hacen las vacunas, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta en este confinamiento que las ciencias sociales tienen que poner muy en el centro del debate qué pasa cuando nos encierran un mes en nuestra casa y no podemos relacionarnos. Y fundamentalmente cuando somos mediterráneos. Y este problema lo tienen países como Italia, lo tienen países como España, no tanto otros países que están en otros sitios del mundo, ¿no? Pero nosotros sí tenemos esos problemas, ¿no? Cómo las humanidades ponen en el centro del debate lo necesario que son, y más en momentos de confinamiento, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, la ciencia de alguna manera sale victoriosa de esta crisis. Por otro lado, me gustaría hablar fundamentalmente porque estamos en una conferencia de un partido político, por lo tanto a mí sí me interesaba ver o establecer algunas cuestiones que creo que deberían estar en el debate cuando toda esta crisis acabe, ¿no? Que debería estar en el centro del debate político, ¿no? Y el papel de los partidos políticos, que ha sido fuertemente cuestionado, criticado, y bueno, en términos sistémicos tenemos que entender que ya en la propia categoría que hace Rocan, ¿no? Cuando habla de los partidos políticos y habla de los cleavages tradicionales, ¿no? De las fracturas, de los puntos de ruptura, de los puntos de enfrentamiento que hay en las sociedades, son los partidos políticos los que tienen que abordar estas cuestiones, ¿no? Los grandes cleavages no son cosas tan difíciles de comprender como lo que es las diferencias que hay entre iglesia-estado, el campo-ciudad, cuáles son los modelos de producción, el trabajo asalariado, y fundamentalmente la cuestión del centro-periferia, ¿no? Cómo todas estas cuestiones son cuestiones que los partidos políticos están en el día a día trabajando y haciendo frente a estas grandes rupturas o a estos puntos de enfrentamiento, ¿no? En este sentido, me hace pensar, ¿no? Fundamentalmente en la cuestión del centro-periferia, en algunas de las apreciaciones o de las categorías, ¿no? O de las que hablaba Linz, ¿no? Cuando Juan Linz habla de fundamentalmente el estado de la autonomía, que estamos ahora cuestionándonos si funciona o no funciona, si el modelo de centralización política funciona o no funciona en términos sistémicos, y por otro lado, cuando establecemos las diferencias entre lo que es los autoritarismos y las democracias, ¿no? Yo no sé, pero a mí me parece peligroso lo que estamos oyendo en los medios de comunicación de que es que, claro, China, como es una dictadura, pues ha abordado muchísimo mejor esta situación que lo que lo están abordando las democracias. Es tremendamente peligroso sostener este argumento, porque lo único que va a hacer es que nos pueda encaminar hacia modelos que fundamentalmente sean totalitarios o sean autoritarios y que obviamente ponen en riesgo la propia democracia, lo que pone en riesgo los valores que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, los partidos políticos como la necesidad de reforzar las instituciones públicas, de reforzar en términos sistémicos los actores del sistema político, porque si no, de alguna forma tienden a la desaparición. Claro, todas estas cuestiones nos llevan a otros puntos, ¿no? Y es fundamentalmente uno de los, ¿no? La tercera parte que
a la que quería hacer mención, ¿no? Era un poco los retos a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Todos ahora somos epidemiólogos, todos ahora somos científicos, todos tenemos muchísima información porque vemos La Sexta, oímos la SER, no sé, tenemos una cantidad de información tremenda, ¿no? Nos importa el dato de contagiados, de muertos al día, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tenemos que también cuestionarnos el papel de los medios de comunicación. Ese sensacionalismo, esa espectacularización absoluta de la política. Es la primera pandemia, es la primera crisis a la que asistimos con Twitter. Me refiero, el 11 de septiembre, un poco el ébola, ¿no? Fue como el inicio, pero no brotó en ese sentido. Es una de las primeras crisis a las que asistimos con la inmediatez de las noticias. Nosotros le hemos acostumbrado a la sociedad a que tenga en tiempo real toda la información de todo lo que está pasando. Una crisis de la magnitud a la que nos estamos enfrentando requiere sosiego. Ya habrá tiempo para establecer comisiones de investigación. El gobierno habrá decisiones que estará tomando mal y habrá decisiones que estará tomando bien, pero no es el momento de apuntar con una pistola a la persona que está llevando el barco, ¿no? Decía Pablo Simón el otro día en una intervención. No es el momento. Es el momento de que los partidos políticos tomen conciencia de que esto les trasciende. Esta situación les está trascendiendo. Por lo tanto, un poco una responsabilidad, y en ese sentido hablaba Esteban antes, ¿no? De los pactos de la Moncloa. Claro, ese descontento, ese desencanto de la política ahora lo estamos recogiendo como en forma de fake news, en forma de descrédito por parte de los políticos. Bueno, pues no nos están diciendo la verdad, en realidad nos están ocultando el número de fallecidos, el número de contagiados, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿qué tenemos que aprender o qué entendía yo, ¿no? cuando me planteaba estas cuestiones? Que esto se quede en una mera crisis política y no en una crisis sistémica. Y en este sentido los partidos políticos son fundamentalmente los protagonistas que tienen que sostener en términos sistémicos a las instituciones. ¿Por qué? Porque deben darle a las instituciones un suelo y deben darle a las instituciones la legitimidad que tienen, porque si no hemos visto que es lo primero que se va a poner en riesgo, porque oímos ya como China, ¿no? Lo que comentaba antes con respecto al autoritarismo. En ese sentido, generar otros canales de comunicación, otros canales, a lo mejor otra vinculación entre representante y representado, puesto que quizá este vínculo ahora mismo está muy manido, y fundamentalmente establecer una comunicación en otros términos. Hablaba Paco Luis justo al principio, lo tenía yo también, no voy a hacer tampoco especial mención a esto, al lenguaje bélico, a la batalla que libramos contra el coronavirus. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de lenguaje que utilizamos. Esto no es una batalla, esto es una pandemia. Y a la pandemia se le combate, si queremos utilizar un lenguaje bélico, con investigación. Se le combate con científicos en laboratorios, con invertir en laboratorios, con invertir en personas que estén formadas y que sepan abordar esto, no con militares. Los militares, de alguna forma, lo que van a hacer es, cuando la ciencia falla y cuando ya, de alguna forma, se produce una explosión o se descontrola una situación que no se ha podido controlar a nivel sanitario, pues de alguna forma hacen hospitales de campaña. Pero que tengamos muy claro que no salvan los militares, que quien salva esta situación es la ciencia. Todas y absolutamente todas las ciencias. Por trasladarlo un poco en el último cometido, ¿no? que Esteban nos decía, y es que trasladásemos esto a Granada, ¿no? En cuáles eran los retos. Estos retos yo voy a tratar de trasladarlos a Granada. Fundamentalmente, y esto también creo que es una crítica que probablemente todos compartimos y que probablemente incluso en Moncloa están trabajando en esto, hay que tener planes estratégicos para las crisis, para absolutamente todas las crisis. Nos pasó con el 11M, cuando el gobierno de Aznar se enfrenta, todos sabemos todo aquello, todo lo que pasó, no había un plan estratégico de actuación ni de comunicación y les pasó factura. El 11S supone otro cambio por una ausencia de imaginar qué puede pasar, y esto nos ha pillado un poco también en ropa interior, ¿no? Y en este sentido no hay un plan estratégico. Así que a partir de ahora necesitamos planes estratégicos por parte de las instituciones. Apostar por la ciencia más que nunca, porque sabemos que la ciencia es la que nos salva de este tipo de situaciones. Absolutamente comparto, en ejemplos más concretos, ¿no? Lo que decía Paco Luis sobre la Agenda 2030, el I+D+I, absolutamente. Reforzar, por ejemplo, en la cuestión que hablaba, ¿no? de los grandes clips, del centro-periferia, pues por ejemplo, reforzar las dinámicas de Granada con su área metropolitana, reforzar los modelos de producción. Tenemos que repensar efectivamente el turismo, ¿no?
que era una de las cuestiones de las que yo también iba a hablar. ¿Realmente Granada solamente tiene que vivir del turismo y qué tipo de turismo? ¿Queremos ser como una especie de Disneylandia, que el centro de la ciudad se ha convertido en un parque de atracciones en el que no se puede vivir y los vecinos que vivan en el centro saben de lo que hablo? ¿Realmente queremos eso como modelo de ciudad? Esa es nuestra apuesta, pero ya no solo económica, esa es nuestra apuesta social. Queremos que la gente se vaya al área metropolitana y tengamos un decorado muy bonito para que vengan a hacerse fotos todos los turistas del mundo para apreciar la magnífica Alhambra. Ese es el modelo de producción que queremos, eso es lo que quiere de verdad Granada. Y, por último, e importantísimo, a mi juicio, reforzar las instituciones. Absolutamente un refuerzo absoluto, no solo desde el punto de vista discursivo, sino desde el punto de vista de presupuestario y de la gestión y del lenguaje. Necesitamos reforzar las instituciones públicas. Y en este sentido, la izquierda tiene este debate ganado, porque la izquierda sabe lo que es la institución pública. A nadie en este momento hay que explicarle por qué es necesario invertir en sanidad pública. La gente lo ha entendido. El debate antes, cuando tú hablabas de la sanidad pública o de la sanidad privada, y el debate que suele tener la derecha, y que tenía era, nosotros invertimos, hemos invertido, estos son los datos que Díaz Ayuso saca constantemente. Nosotros hemos pasado de invertir 1 millón a invertir 2 millones en sanidad. Ya, pero ¿en qué tipo de sanidad? En hospitales privados. La gente ya ha entendido que la sanidad privada, cuando hay una pandemia, la sanidad privada no está para pandemia, sino que es la sanidad pública. Por lo tanto, reforzar este momento para reforzar las instituciones públicas, porque no hay otro camino. Y en este sentido, la izquierda es la única... los partidos de izquierda son los únicos que tienen ese argumento construido. La derecha, en este sentido, no tiene ningún tipo de argumento construido. Porque ¿qué van a hablar? ¿De privatización? ¿Le dice a la gente que si tienes dinero o no tienes dinero vas a vivir o vas a morir? Eso es muy difícil de decir a la opinión pública, aunque en realidad lo piensen, ¿no? Por lo tanto, pedagogía de lo público, como reto absoluto de el día de después, cuando salgamos a la calle en escala, probablemente, absolutamente pedagogía de lo público y de las instituciones públicas, que son las que al final, cuando pasa algo, son las únicas que funcionan. Cuando hay un ERTE, quien paga, quien está detrás del Estado, quien está detrás del ERTE es el Estado, no es la empresa que se enriquece, es absolutamente el Estado. Y por mi parte, tratando de ajustarme al máximo al tiempo, creo que doy por finalizada mi intervención. Gracias, Giselle. Muchas gracias. Bueno, dame un segundo que voy a fijar aquí vídeo y empiezo yo. Bueno, os voy a trasladar algunas ideas de un artículo que compartí en mi web hará una semana, a lo mejor a alguno le ha llegado, y otro que tengo enviado y que en cualquier caso haré público también en mi web en un par de días. Os hablo primero de cómo en mi caso el pensar lo que nos está pasando me ha resultado realmente un esfuerzo bastante considerable. Me he sentido bloqueado durante muchos días, casi un poco aturdido, una cantidad de datos tremendo, una cantidad de fake news, la necesidad de un poco de sosiego en el pensamiento. Y bueno, en realidad yo creo que lo que nos ha pasado es que nuestra cotidianidad, de alguna manera, pues en una semana se ha disuelto en el aire, ¿no? Siempre hemos estado expuestos a tragedias individuales o colectivas realmente significativas, pero nunca hemos vivido que más de 1/3 de la población mundial esté confinada, que países como la India estén confinados, que Estados Unidos esté como está, Europa, España, etcétera, ¿no? Me parece que una de las primeras cosas que hay que subrayar es la forma admirable en la que la sociedad ha asumido esto. Y recuerdo que hace apenas un mes lo que decíamos era que esto estaba ocurriendo en China, el confinamiento, porque son chinos. Y como hay una dictadura, están acostumbrados a bajar la cabeza. Y que nosotros eso no lo podríamos hacer. Pero sin embargo, hemos sido responsables y desde otra ética de lo público hemos sido capaces de, bueno, pues de forma solidaria, de quedarnos en nuestras casas, ¿no? De una manera yo creo que bastante ejemplar. Para mí una de las grandes preguntas que formular y que yo personalmente me he hecho es si esto era evitable o si la respuesta institucional
podría haber sido mejor. Obviamente, desde el inconformismo, mi respuesta es que sí, la respuesta institucional podría haber sido mejor. Obviamente se podrían haber mejorado algunas cuestiones. Pero a la pregunta de si esto era evitable, la gran perplejidad ante la que yo al menos me posiciono es que casi todas las posibles respuestas que le doy a cómo podría haber sido distinto provienen de certezas que he tenido a posteriori y no antes. Hay un sesgo cognitivo que lo que nos hace es reconstruir un poco la realidad y el relato que nos generamos a partir de lo que ya sabemos, generando una ficción que, por ejemplo, películas, yo creo, tan en su momento preclaras, ¿no? Como 12 monos, una película de ciencia ficción en el año 95, plantean. Alguna quizá la hayáis visto, en ella Bruce Willis es enviado al pasado para intentar evitar una pandemia que acaba con una pequeña parte de la población viviendo bajo tierra y el resto, obviamente, pues muerto. ¿Cuál es el problema? Que no paran de enviarlo una y otra vez al pasado porque es incapaz de dar con la solución a lo que ellos creían que era el problema, lo que había ocasionado la pandemia. Yo creo que eso es una cuestión que un poco nos está pasando. Mi sensación, casi mi convicción, es que si fuéramos capaces de volver atrás, obviamente esta pandemia tampoco la habríamos parado. En primer lugar, un tema que me parece clave. Los gobiernos, los sistemas sanitarios, nada de esto está preparado para abordar pandemias. Es verdad que tenemos que tener planes estratégicos, pero tenemos que hacer una pedagogía con nuestros ciudadanos para decirles, mira, aunque tengamos un plan estratégico, la pandemia va a llegar y se va a llevar a gente por delante. ¿Por qué? Porque evitar esto primero es imposible porque no sabemos la característica de la amenaza y en segundo caso, cualquiera de nosotros rechazaríamos el vivir en la continua excepcionalidad. Nadie estaría preparado hace 2 meses o hace 3 meses para haberse encerrado en su casa sin haber visto la amenaza en nuestras casas o en los sistemas sanitarios, en los hospitales que tenemos cerca, ¿no? Entonces, bueno, uno de los temas que en mi caso, bueno, me han tocado, y yo imagino que a todos, ¿no? por la militancia que tenemos, han sido esas críticas furibundas que en ocasiones ha recibido el gobierno central, pero no únicamente, también otras administraciones. Yo creo que aquí también ha habido un cierto desenfoque en la cuestión. Desde que se decreta el estado de alarma parece que todo es responsabilidad del gobierno central, cuando hasta que se decreta el estado de alarma los sistemas sanitarios son una competencia que es de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas también estaban advertidas por la OMS de que se venía esto. Entonces, yo creo que es una cuestión que tenemos que poner un poco en reserva, ¿no? Tampoco me gusta esa retórica de populista de la ciudadanía es la única que saca esto adelante, mientras que las instituciones o la política lo único que hace es contaminar todo, ¿no? Yo creo que son elementos que tenemos que evitar y contrarrestar, aunque ahora mismo sea complicado. Me gustaría hacer un breve repaso también de cuáles han sido las respuestas globales, porque una manera de intentar responder si esto era evitable es ver si los otros lo han hecho mucho mejor que nosotros. No desde la complacencia, ni mucho menos, pero sí al menos de analizar unos datos, ¿no? Casi con una visión un poco en ese sentido académica. Si miramos a otros países, vemos que China, tan elogiada ahora, estuvo negando esto durante al menos mes y medio. Y a la persona que alertó de la gravedad de la amenaza a la que nos enfrentábamos, resulta que la tuvieron casi que censurada y acabó muriendo víctima de la enfermedad. En el caso de Italia, hemos visto declaraciones, por ejemplo, de médicos chinos que han ido a Italia diciendo que el confinamiento no tenía ningún tipo de disciplina. En Francia llega a celebrar unas elecciones cuando España ya está en estado de alerta. Y en esos mismos días hay ciudades que están decretando el toque de queda. Francia ayer tuvo, entre comillas, un triste récord de fallecidos en un día en Europa. Y si miramos en Twitter, por ejemplo, cuáles son las reacciones de los partidos de oposición, sin llegar a la virulencia que estamos viviendo en nuestro país, pero nos damos cuenta que hay patrones que se repiten. Mélenchon y Le Pen coinciden en muchos casos en acusar a Macron de discursos vacíos, de no disponer de existencias nacionales suficientes,
o de haber permitido la deslocalización de la producción a China. Discursos que a día de hoy son aplicables a este país y a cualquier otro. Reino Unido, con Johnson a la cabeza y ahora mismo en el hospital. Boris Johnson tenía una alternativa al confinamiento, que era un contagio controlado para inmunizar a la población. Sin embargo, esto se ha venido abajo y ya vemos, ¿no?, la paradoja, el karma, ¿no?, un poco en qué se ha manifestado. Hay noticias en el sistema sanitario británico que son realmente alucinantes, que habrían hecho las delicias de los hacedores de memes en nuestro país. Uno de ellos fue una empresa dedicada a disfraces médicos con fines fetichistas, ¿no?, para otras cuestiones, a la que un hospital del sistema público los llamó para que le dieran, por favor, todo su stock, porque no tenían materiales. Imaginaos si eso hubiera pasado aquí. Japón acaba de declarar hace un par de días la emergencia nacional y un plan de estímulo de $1 billón. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos lo estamos viendo en directo, el presidente rechaza todo lo que está ocurriendo, ahora es el epicentro de la pandemia, Nueva York colapsado. Hillary Clinton, hace apenas una semana, ponía un tuit que, sin hablar ahora de pensamiento, del pensamiento ideológico que tenga cada uno de ellos, ¿no?, del pensamiento político, podría haber sido un tuit que hubiera puesto Casado en España. Era un tuit de unas enfermeras del Monte Sinaí en Nueva York que iban con bolsas de la basura, porque no tenían EPIs. Es decir, hay patrones que se están repitiendo en todos los países. Y más aún, ¿qué ocurre con África y con Latinoamérica? ¿Estaremos preparados cuando aquí baje un poco la presión para ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas? Yo creo que esa es otra cuestión que vamos a tener que pelear, ¿no? En España, en muchos casos hemos sido de los primeros en decretar, conforme al número de infectados que teníamos o de fallecidos, las medidas de confinamiento, las medidas de emergencia. Todo parecía evidente, por ejemplo, en cuanto al cierre de la actividad, el cese de las actividades no esenciales. Sin embargo, en el momento en que se decreta, tenemos a buena parte del empresariado diciendo que esto qué es, que nos cargamos la economía. Sí es cierto, y yo creo que es importante que cuando pase sobre todo esto se pueda hacer autocrítica, necesitamos, en muchos casos, y sé que está siendo muy complicado a nivel de Moncloa, pero mutualizar lo que puedan ser tanto el talento como los riesgos que estamos asumiendo. Y probablemente un poquito más de diálogo con otros partidos políticos para activar una acción común hubiera ahorrado críticas que ahora mismo pues están siendo también un poco furibundas, ¿no? Pero también me gustaría que pensáramos en los calificativos, que en ocasiones se ha aplicado por alguna gente al gobierno central, pero también a los autonómicos. Desde cuestiones como tarde, mal improvisado, están mintiendo, intentan maquillar, hay que denunciarlo. Cuestiones de este tipo que al final en ocasiones nos puede a nosotros también un poco caer en la trampa de no, digamos, de no ejercer en determinados casos una lealtad. Es decir, es un territorio complejo en el que se está moviendo ahora mismo la acción política y fundamentalmente la acción de oposición. Una pregunta que yo creo que hay que hacernos es si hubiéramos aceptado hace un mes y medio parar nuestra vida y nuestra economía. No sé dónde estaba ahí en febrero, pero con el buen tiempo probablemente fuisteis de puente durante el Día de Andalucía. Yo creo que era completamente inviable haber planteado eso, porque socialmente no se hubiera aceptado. Hagamos memoria con la gripe A. La gripe A, en 2010, se acabó calificando como un desastre económico, porque España se gastó más de 250 millones en vacunas que se tiraron. En Francia, la ministra de Sanidad en aquel momento, Roselyne Bachelot, se gastó 1.500 millones de euros en mascarillas y vacunas que se tiraron, tuvo que dejar su cartera. A día de hoy es la gurú en Francia, porque fue la que vio venir lo que iba a ocurrir. En fin, nada de esto es consuelo o complacencia. Fundamentalmente tenemos que verlo desde el punto de vista del aprendizaje, dimensionar el desafío y la complejidad ante la cual nos estamos encontrando. ¿Ha habido falta de previsión? Ahora lo sabemos y habrá que arreglarlo para el futuro con planes estratégicos. Ahora mismo, en plena montaña del coronavirus, bueno, pues todos son en ocasiones improvisaciones, comprar materiales, engañan a una comunidad, engañan al gobierno central, engañan a los ayuntamientos, a quien sea. Pero test defectuosos han recibido Holanda. Reino Unido recibió el otro día 17,5 millones de test defectuosos. Continuemos ya con esto, finalizo la parte con la que quería yo, digamos, centrar el tema de cómo podemos vacunarnos ante futuras crisis.
Yo creo que realmente una vacuna absoluta no existe, pero sí existe lo que podríamos denominar entrenar la inteligencia de nuestras instituciones. Salvo errores manifiestos cometidos por irresponsabilidad política en un momento dado, y estoy hablando ahora en abstracto, la institución en gran medida da soporte a la respuesta que se da. Es decir, no se puede preparar un sistema sanitario en una semana, en 2 semanas o en 2 meses. El sistema sanitario hay que tenerlo entrenado durante años. Hay que evitar que se nos vayan los jóvenes a otros países, que ahora no encontremos médicos, que no encontremos suministros, etcétera, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante el que transmitamos, cuando todo esto se calme, la complejidad en la que nos movemos en este mundo. Y que lo hagamos de una manera pedagógica con nuestros ciudadanos. Que seamos capaces de proporcionar soluciones y enfrentar retos de manera sistémica, que es lo que nos proporcionan las instituciones. ¿Qué respuestas podemos dar a todo esto? Bueno, pues alguna idea, ¿no? Mejorar la agilidad en los procesos. Mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación en las administraciones. Será algo que haya que ver. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, entre el nivel central, el nivel autonómico, con las diputaciones, con los municipios. Dotar de responsabilidad y reconocimiento a los expertos, de manera que el experto no se vea empoderado únicamente cuando tiene la crisis delante, sino que sea de manera continua. Que conozcamos cuáles son los límites de nuestra acción. Que es que en ocasiones, porque vivimos en una dinámica de campaña electoral muchas veces, parece que el político lo puede todo. Y hay cosas que no se pueden, y manifestar esos límites yo creo que es muy importante en estos casos. Igualmente, aplicar las tecnologías de manera ética, de forma ética. El poder incorporar el conocimiento distribuido socialmente a las instituciones, eso es fundamental y ahora haré un inciso sobre el tema. Hay una cuestión que a mí me parece esencial y es que el sistema sanitario y el sistema de investigación se han visto muy tocados durante estos años. Y por mucho que ahora pongamos millones, las investigaciones no surgen de un día para otro. Es importante también explorar las colaboraciones público-privadas que en ocasiones han funcionado muy bien. Tendremos que repensar cuestiones como la deslocalización y producción industrial y ahí yo creo que la provincia va a tener oportunidades porque espero que haya una estrategia europea para abordar eso. Pero más allá de estas cuestiones, bueno, y un tema que también me parece importante, le hubiera pasado a cualquier gobierno. Decretamos un estado de alarma, de alguna manera centralizamos algunas competencias o la coordinación de competencias que llevan años funcionando descentralizadas. En ocasiones eso puede generar bueno, pues, fricciones o malos resultados. Pero no solo lo público. ¿Qué ocurre durante todo este tiempo con las profesiones vinculadas a los servicios básicos como son los logísticos, la limpieza, los cuidados? Durante estos últimos años han sufrido empobrecimiento y falta de reconocimiento social. Muchos de los que ahora nos pueden traer a casa algo son aquellos que están viviendo en unas condiciones precarias con Deliveroo o con Glovo o con quien sea, ¿no? Una de las grandes capacidades que creo que tenemos que aprender es la de hibridar lo institucional, de lo cual hago una firme defensa, como he manifestado antes, con lo emergente y lo ciudadano. Yo creo que esa es una de las claves que tenemos para los próximos años y que ya se está haciendo. Hay varias iniciativas que durante estos días están teniendo lugar para canalizar esa energía social, darle su protagonismo y también tolerar esa discrepancia y crítica, yendo de la mano, instituciones y ciudadanía. Un ejemplo, frenalacurva.net. Es una iniciativa ya global, pero que sale del gobierno de Aragón, el compañero Raúl Oliván, en este caso. Ahora mismo tiene una implantación en más de 10 países y salió hace apenas 3 semanas. Una iniciativa para hacer frente al coronavirus, con iniciativas ciudadanas. Vence al virus. Esto es una iniciativa que ha sacado la Comunidad de Madrid, que es un formato hackathon para generar soluciones ciudadanas, que ya ha involucrado a todas las universidades y a más de 4.000 personas. Está ahora mismo en marcha. Y un poco en un nivel más casero, ¿no? Y aquí, bueno, pues hablando de la labor que en este caso nos toca en universidad, iniciativas como UFR en casa, que lo que intenta es movilizar eso en comunidad universitaria y también en nuestro entorno más próximo. Finalizo indicando 5 o 6 temas que creo que son clave y que además nos pueden servir para próximas sesiones. Cuestiones vinculadas a esferas reproductivas y cuidados. Cuestiones vinculadas a cuestionamiento de la globalización en algunos de sus manifestaciones y modelos productivos deslocalizados. Economía solidaria y circular. El papel del turismo en Granada, que puede que sea también negativo para la ciudad o para los grandes núcleos de turismo, pero positivo para las zonas rurales. El urbanismo, la vida en las ciudades, las políticas y los servicios sociales, el papel de la infancia y la juventud, lo decía el otro día el presidente. Vamos a detraer fondos a las futuras generaciones para salir de esto.
Tendremos que darle un papel también protagonista a la infancia y a la juventud, porque este proceso obviamente se va a dar, y potenciar la innovación público-ciudadana. Inerarity, que estuvo en el partido en octubre, comenta en su libro que la principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. Yo creo que el liderazgo que necesitamos políticamente ahora debe ser capaz también de asumir el aprendizaje permanente, asumir el coste y la pedagogía de lo complejo y el ser capaces de trasladar esto a una ciudadanía que obligatoriamente tiene el deber de estar informada y de involucrarse en lo común. Y creo que me tomo algunos minutillos de más, os pido disculpas, pero... Era el que manda. Manda aquí, claro. Bueno, pasamos a las preguntas, si os parece. Un segundo, tenía la primera aquí con Rubén Vidal. Vamos a hacer una cosa. Voy a activaros a todos, ¿vale? Para que... Bueno, Rubén, ¿tú puedes activar tu micro? Sí puedo. Sí, el puedes. micro y Entonces, la cámara también. Y cámara, pues ya está, perfecto. Interviene y ya luego vamos pasando turno. Bueno, Si parece, pues, recogemos varias intervenciones y luego ya si eso se responde o simplemente... ¿Vale? Adelante. vale, pues buenas tardes a todos. Espero que esta iniciativa sobreviva al COVID-19 y se pueda seguir haciendo. Fíjate que bien nos ha juntado aquí a 40 o 50 personas. Y yo quiero, recogiendo el espíritu de todas vuestras intervenciones, que me han parecido muy interesantes, a mí sí hay algo que me llama la atención en lo personal, ¿no? Y es que al final, lo que yo creo que todos queremos, nuestro anhelo, el sueño, el reto de la sociedad es volver a la normalidad. Y volver a la normalidad no es hacer la revolución. Son dos cosas diferentes. Y estamos hablando de lo que hay el día después de todo esto. Y creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión a sabiendas de que hay determinados componentes geoestratégicos, políticos a medio y largo plazo que nos han dado una alerta, nos han dicho, ojo, vuestro mundo perfecto no lo es, y aquí un virus nos hace ricos y pobres, nos hace vulnerables por igual, repensar la forma en la que vivimos y nos organizamos, estoy de acuerdo, pero nuestro reto principal es volver a la normalidad, creo yo, que es lo que van a querer los ciudadanos de nosotros. Y eso va a depender del tiempo que esto dure. Es decir, volver a la economía, que la economía se recupere rápidamente, va a depender del tiempo. Yo quiero plantear una pregunta que me la hago aquí también, en la Junta de Extremadura, donde sabéis que estoy y trabajo en políticas de empleo. Si esto dura un mes, 2 meses, tiene la administración pública, tiene la obligación de impulsar la recuperación económica, sin duda ninguna. Tiene más capacidad que nadie para impulsar la recuperación económica. Recuperar el consumo interno, inyectar liquidez, atraer a la Unión Europea, meter dinero rápido, a sabiendas de que hay gente que ha perdido meses cruciales para su vida laboral, un mercado de trabajo súper temporal, donde aquí el problema no es solo el que está en el paro o el que está en el ERTE, el problema es el que tenía que estar trabajando ahora y ya no va a poder trabajar, probablemente en todo el año. Vamos a pensar también en ello. Yo creo que podemos coger nuestro presupuesto, el de la Diputación, el de la Junta, el del Estado, y decir, mira, nada de lo que teníamos previsto lo vamos a respetar. Vamos a repensar totalmente nuestros fondos, vamos a solicitar que a los fondos se les quiten trabas, se desafecten y podamos introducirlos a lo excepcional, en este caso, para volver a la normalidad, que sería, bueno, pues lo exclusivo para este año. Y luego coincido con gran parte de las intervenciones en que reforzar lo público es un elemento ganado en la ciudadanía pública, todo el mundo lo piensa. Creo que esto no está exento de que pudiera haber alguna batalla ideológica al respecto, pero a mí lo que más me preocupa de reforzar lo público es que lo hagamos, en este caso sí, con cierta visión. O sea, la sanidad ya sabemos que no se puede quedar igual.
no podemos tener las residencias como las tenemos. No podemos tener industria que se deslocaliza. Yo aquí sí que soy bastante más provocador. Yo quiero una sanidad como el ejército. O sea, aquí sí soy belicista. Aquí nadie discute cuánto se gasta en el ejército. Es difícil acceder a los fondos. Es difícil saber cuál es la I+D que se dedica al ejército. Es difícil saber qué empresas trabajan. Pues aquí igual. Yo sé que esto es sacrificar un poquito la transparencia, pero es también fortalecer una cuestión estratégica. Hay 17 comunidades, hay que fortalecer. Yo no estoy en contra de que se quiten los sistemas sanitarios, pero aquí tiene que haber un mínimo y un mínimo muy militarizado, que funcione a las mil maravillas, porque si no, no funciona. Perdonadme la provocación bélica de militarizado, pero creo que hay tiempo de decir qué ha pasado en Madrid, qué ha pasado en Andalucía, qué ha pasado en Extremadura, qué ha pasado en cada sitio, pero lo que está claro es que en residencia de ancianos, sea donde sea, ha sido un polvorín. Bueno, ya está. Gracias. Damos paso, si os parece, a Miguel Ángel Gamarra. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a ser breve y encima lo voy a cumplir, intentaré. Pero aprovechando que Rubén habla del ejército, yo decía a Giselle que no hay planes de contingencia, que no hay planes, ¿no? Hombre, hay gente que puede prever determinadas crisis, hay cosas que son casi impredecibles. Los que prevén este tipo de crisis normalmente son, pues, el ejército. Y hay que ver lo hábil que ha sido el gobierno para ponernos el ejército en las calles y que encima lo aplauda la gente. En un país en el que la última vez que salió el ejército a las calles... Para un golpe de Estado. Era por un golpe de Estado. Entonces, se están haciendo las cosas bien, ¿no? Pero yo sería bastante más globalista en el planteamiento, ¿no? Estamos hablando de qué va a pasar el día después. Y el día después, una crisis es una aceleración de procesos que al final van a ser utilizados por actores que están en una dinámica de conflicto, llámese a nivel geoestratégico China, Estados Unidos, a nivel... Pero hay dos tendencias que yo creo que las hemos visto, estamos viendo en los comentarios mismos de cualquier vecino de nuestro pueblo afiliado a Vox de hace 2 días, y resulta que te entra por unos discursos de un patriotismo excluyente, un nacionalismo, pero que ojo, que no es el facha de toda la vida, es alguien que ha entrado ya en una dinámica que está llegando a grandes sectores de la población que se ven desubicados de una élite de poder, que son los partidos, que son las instituciones, que son la monarquía, y hoy está todo en cuestión. Entonces, esa dialéctica está entre lo global y lo local, digamos, lo nacional, ¿no? Ese nacionalismo. Trump lo ha hecho, lo está haciendo Vox, el PP está cayendo en ese juego y nos está haciendo mucho daño a nivel de Estado, y Europa encima está igual. Entonces yo creo que el día después los debates van a ser una sociedad abierta o una sociedad cerrada. La sociedad abierta es la que conecta con el resto del mundo, la que no tiene complejos, la que no ve, o sea, lo que es prácticamente una de las bases de este socialismo o del socialismo histórico, y una sociedad cerrada culturalmente, porque ve una amenaza en todo lo que viene de fuera, en todo lo que no domina. Es lo que nos ha llevado al Brexit, es lo que ha llevado a Trump a la presidencia de los Estados Unidos, es lo que ha llevado a que Vox tenga 52 diputados, y no tiene una respuesta, no digo que sí tiene una respuesta, pero una respuesta que juega con unas herramientas antiguas, ¿no? El populismo, aunque lo queramos censurar, es un elemento que ha utilizado todo el mundo, al final un elemento de dialéctica política. Pero ellos utilizan un populismo que confronta y que rompe la ciudadanía, rompe el vínculo que tiene que ser sagrado entre los representantes, sus instituciones, con la ciudadanía. Los agricultores salen a la calle porque no se ven legitimados y ven que la presión es lo único que les puede hacer cambiar. Y ahí aparece la autarquía, el que produzcamos, el que los tomates tienen que venir de aquí al lado y no pueden venir de Marruecos, el que mañana los chinos serán un problema, en el que el turismo puede ser un problema, y todo tiene una buena llegada a la población. Entonces, resumiendo, el partido, la sociedad de izquierda del país tiene que tener una vocación muy beligerante contra estructuras que al final lo que nos quieren hacer es encerrarnos en una dinámica
pues, o de autarquía y de elementos de cierre de una sociedad cerrada, y hay que plantear elementos de una sociedad abierta, no entrar a ese juego y entrar con unos discursos totalmente diferentes. Ya está. Estupendo. Muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros. Continúa ahora Encarni Castillo. ¿Por ahí? Sí. Aquí. ¿Ya? ¿Se me ve? Sí, ahora sí. Sí, ¿se escucha? Sí. Vale. Yo compartí lo que habéis dicho todos los que han intervenido y añadirle a Paco Luis una pata a lo que había dicho, es la reforma y analizar la administración pública, sus organismos y sus empresas, en base a las nuevas tecnologías, a los medios electrónicos que usamos y que nos hemos visto abocados a utilizarlos de la noche a la mañana sin formación, y que por dejarlo, porque sí que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, no se ha hecho, creyendo que no se iba a utilizar por los ciudadanos, pero en verdad a quien nos hace falta es a los trabajadores, a los empleados, a los funcionarios. El teletrabajo se nos ha venido grande, pero ahí vamos, ¿no, Pepe? Vamos. Intentándolo. Y esa brecha digital sí que tenemos que trabajar mucho en ello, porque debemos de reconvertirnos y formarnos para trabajar no solamente desde nuestra oficina, sino desde nuestras casas, y no solo desde nuestras casas. Se está creando una brecha social en cuanto a la educación grande, que desde el pueblo que ahora que vivo, de 800 habitantes, pues también es duro que se le eche la culpa a los profesores, a los maestros, y que niños que no tengan recursos, tanto por materiales como digitales, pues se vean abocados a no tener esa formación, que eso sí que lo vamos a ver sobre todo la semana que viene. En cuanto a servicios que se prestan desde la Diputación o desde el Estado, los tenemos muy próximos. Desde la Junta de Andalucía lo único que tenemos es silencio y echarle la culpa a los ayuntamientos o a los profesionales, a los funcionarios, y eso también lo tenemos que tener en cuenta desde el partido, porque ya os digo que la semana que viene, cuando les exijan teletrabajar y crear esta áreas de trabajo a los maestros y profesores, pues les van a crear un gran problema, porque todos no tienen los mismos recursos. Por eso decía que tenemos que trabajar desde los partidos, desde el gobierno, para formar tanto a los funcionarios, a los empleados públicos, para actualizarnos en estas tecnologías. Por otra parte, también reconvertir los sectores productivos, no tanto como la intervención que decían, porque ya mismo dirán, los comunistas estos que quieren nacionalizar todas las empresas, cargarse el sector privado, no tanto eso, pero sí que volver a controlar y vigilar los objetivos que nosotros pretendemos con nuestros sectores productivos, que nos hemos dejado de la mano del capitalismo puro y duro, y ahora pues nos lo han demostrado, y se lo han demostrado a toda la ciudadanía, que el no tener un sector propio que se dedique no solamente a producir y al autoconsumo nacional, sino podemos seguir exportando e importando, pero que debemos reforzar nuestro sector productivo y crear nuevas empresas públicas. Pues se pueden crear 1000 empresas públicas y privadas que se dediquen a sectores que ahora se han puesto en la actualidad, como la digitalización, la sanidad, muchos sectores que se han visto perjudicados. Como decía Giselle, yo comparto con ella que el turismo no es la panacea, que el pasear por la calle Mesones y sus callejuelas, como digo yo, y ver los negocios vacíos, las tiendas de toda la vida vacías también en los pueblos,
pues eso no da productividad ni da calidad de vida a la población, no solamente en la ciudad, sino también en los pueblos. Ahora estamos haciendo uso de todos los comercios pequeños en los pueblos y tendremos que cambiar también el chip, seguir comprando y seguir consumiendo las grandes superficies, pero también tener en cuenta que estos comercios nos están sacando estos días y estos meses de un gran apuro. Por eso hay que intervenir, hay que ayudar con política al comercio de proximidad. Y por otra parte, decir que la intervención del Estado yo siempre la he visto bien, porque se está pidiendo desde el sector primario, desde la agricultura, la pesca, que se establezcan precios mínimos. Hoy más que nunca tenemos que seguir luchando y peleando desde nuestra humilde puesto en el que estamos, dando nuestras opiniones y ofreciendo la idea que así nos lo están pidiendo a nuestros compañeros que están gobernando en el Estado, para que puedan hacer frente a crear políticas que mejoren la calidad de vida de estos sectores. Decir que con estos foros sirven para que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas y que desde nuestros compañeros que están en la oposición, en la Junta de Andalucía, que nos están escuchando y los que están también en el Congreso y en el Senado, puedan ver que desde diferentes perspectivas vamos dando ideas para que las trasladen en los foros que ellos también tienen. Y agradecer, pues, Pepe, la labor que se está haciendo desde la Diputación con los ayuntamientos, que nos lo hacen saber, que se están viendo solos en muchos aspectos, porque la Junta de Andalucía no le está dando respuesta, pero gracias a vosotros, pues, tienen una mano amiga. Gracias. Venga, a ti. Aplauso de la 8. Perdonad, que estaba poniendo ahí un comentario. Si queréis, continúa Ricardo. No sé si le pillamos en el balcón o cómo hacemos. ¿Ricardo? ¿No? A ver, Francisco Blanco. Sí, estoy por aquí. Venga, pues adelante. Bueno, lo primero, agradecer esta iniciativa que me parece interesantísima y, bueno, mi primera intervención en el partido pues va a tener que ser utilizando estas tecnologías, evidentemente, por las circunstancias. Han sido interesantes todas las intervenciones y, bueno, todo esto invita a reflexiones, a más reflexiones de tipo político, por eso yo creo que este tipo de iniciativa es interesantísima. Pepe abría la reunión pues hablando un poco de la trampa en la que hemos caído a base de producción barata, dándole un peso tremendo al consumo, algo que realmente es un problema en nuestro país, donde el Producto Interior Bruto tiene una dependencia tan alta del consumo y no del sector productivo, que yo creo que sería una de las políticas interesantes que habría que aplicar una vez que salgamos de este lío y de este follón. Hace unos meses en una de las reuniones un compañero hablaba de tensión política y creo que es bastante interesante y sería bastante interesante volver a recuperar el debate político más allá de lo que es puramente gestión, que evidentemente nadie le va a quitar su importancia, pero hay partidos que están utilizando el debate ideológico de una manera completamente equivocada, evidentemente, pero con bastante efectividad. Se corta. Se ha quedado congelado. A ver si vuelve. ¿No? Bueno, mientras Ricardo, no sé si está por ahí, en caso de que no vuelva Francisco. Estoy aquí, que no se me había llamado antes, pero había salido a aplaudir. Pues si quieres, ve continuando tú. No, vale, que estamos aquí todos confinados sin salir a aplaudir. Pues yo he salido. Bueno, a ver, yo quería, manifestar, aparte de agradeceros la iniciativa y sumarme a casi todo lo que habéis dicho, para que vea. Hay una cosa que creo que tenemos que tener clara. Estamos hablando de autoproducción, de que tendremos que prepararnos, pero como ha dicho Paco Luis al principio,
esto es una cuestión ecológica, una cuestión natural, y la madre naturaleza es una asesina en serie despiadada y bastante más lista que todos nosotros. Hoy ha venido por la vía del coronavirus y lo que hacen falta son EPI. Pero mañana puede venir por la vía de los maremotos y lo que hacen falta son sacos terreros. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es la limitación a la que estamos sometidos. Y es que somos incapaces de estar preparados para el 5% de las barbaridades que nos puede mandar a nosotros la naturaleza. Entonces, bueno, creo que también hay que hacer pedagogía de esto. Y la gente tiene que entender que, si bien el Estado y las instituciones están para protegerla hasta el límite de sus capacidades, ese límite contra la naturaleza puede estar muy, muy abajo. Y que precisamente puedes llegar a un contexto en el que ya no es que el estado de alarma nos obligue, ya no es que la policía nos ponga multas, porque no hay un policía ni un militar para cada español. Si no quisiéramos quedarnos en nuestra casa, no hay nada que hacer. Y la capacidad que el Estado puede tener para responder ante otras crisis no sabemos cuál puede ser y no hay preparación posible. Más allá de que, por supuesto, que hay que tener planes de contingencia, etcétera, etcétera. Pero esto los americanos lo tienen claro, ¿no? Ellos cuando hablan de las acciones de Dios, ahí es que no responden ni las compañías de seguro, según sus leyes de seguro. Es que hay cosas que están por encima del bien y del mal y que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que no quiero ser pesimista, hay que trasladarle esa limitación humana que tenemos a la ciudadanía. La ciudadanía no puede esperar que Pedro Sánchez tenga en la Moncloa un quimicefa y vaya él a sacar la cura para el coronavirus, porque no lo puede esperar. Y, por supuesto, ¿cómo se mitiga eso? Con inversión en investigación, con inversión en desarrollo, inversión en innovación. Está más claro que el agua, pero que nuestra capacidad, en el mejor de los casos, va a seguir siendo limitadísima. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro pensamiento que no está tan relacionado con este es que si algo nos ha demostrado esta crisis es que casi nada está escrito en piedra. Que en realidad casi nada está escrito en piedra. Y que el derecho administrativo, que yo soy un gran fan del derecho administrativo, explota cuando explota el sistema. Porque estamos viendo cómo aprobamos cosas con efectos retroactivos. Nadie, cosa que en derecho administrativo es una locura, pensar cómo va la administración a conceder sin que tú pidas. Eso, vamos, a nadie se le habría ocurrido en el modelo administrativo que conocemos, ¿no? Y que, como decía, no hay nada escrito en piedra y que tenga todo que sea un poquito menos burocrático y un poquito más flexibilizado. Y que no puede ser que una institución, por ejemplo, como el INCIBE, que es el Centro de Ciberseguridad del Estado, tenga un presupuesto que llega a 3 millones de euros. Un ayuntamiento medio que ya tiene ese presupuesto, ¿no? Claro, pero y nada parece que haga falta en el INCIBE hasta que nos damos cuenta de que intentan reventar las páginas web de las instituciones aprovechando que no hay nadie en las instituciones, hasta que nos damos cuenta de la cantidad de bulos, de los intentos de phishing y de otras prácticas informáticas maliciosas. Claro, o por ejemplo que estemos utilizando Zoom nosotros, que es una aplicación propiedad de una empresa que nos estará viendo a todos seguramente y nos almacenará, en lugar de que para este tipo de comunicaciones, pues el Estado provea, al menos para las administraciones, de un sistema de comunicaciones de podología. Bueno, pues son cosas que os digo que tenemos que replantearnos cuando salgamos de aquí. Y mirad, la tercera idea que quería trasladar, que yo creo que os va a parecer una marcianada absoluta, pero bueno, estamos entre amigos. Estamos ahora en la Dirección Federal de Juventudes pensando en que dentro de 6 días es 14 de abril, Día de la República. Y eso nos ha llevado a cuestionarnos cosas. Y ello me ha llevado a analizar, mira, yo con Giselle, de la que soy amigo particular, analizaba el día que al rey se le ocurre hacer el comunicado de que su padre, que los 100 millones, y yo en aquel momento dije, qué inteligente, que va a pasar desapercibido. Y yo de verdad creo que en el estado de ánimo general de la sociedad española con respecto a la monarquía, iba a pasar desapercibido. Pero en el estado de ánimo que se ha generado, que yo no fui capaz de medir en ese momento, me retracto de todas mis palabras porque la primera institución del país está más en tela de juicio que nunca. Muchos de nosotros sabíamos la utilidad, lo bastante limitada que era, ¿no? Pero cuando intentan colarnos situaciones como la que han intentado colarnos, cuando hacen un mensaje, una declaración a la nación en la que no se dijo nada absolutamente, claro,
Nos acordamos del rey consolando a las viudas y a los viudos del 11 de marzo, y tenía cierta utilidad, pero es que aquí ni siquiera. Entonces, hay que reforzar las instituciones, pero es que seguramente la primera institución del Estado está en un momento más crítico que nunca. Y verás, yo sé que es poco elegante hablar de esto en el momento en el que estamos, por eso lo digo en este foro, ¿no? Y por eso lo digo dentro de la Torre de Marfil en la que nos situamos. Pero es muy probable que haya alcanzado su masa crítica este contexto. Y es muy probable que haya alcanzado su punto ya álgido la monarquía española y que lo haya demostrado en esta situación. Y nada más. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Francisco ya ha vuelto, ¿no? ¿Estás por ahí, Francisco? Sí, ya estoy por aquí. Perdona. Perdona, se ha ido la conexión. Estoy desde un pueblo y la conexión es regular. Bueno, estaba hablando un poco del debate político y estaba hablando de ese intervencionismo socialista. En la intervención no, como os decía, no una intervención en plan marxista, sino una intervención en lo básico. Garantizar pues, lo que es la sanidad, lo que es la educación, que va a ser vital para la recuperación de lo que viene, porque además lo que viene yo creo que va a haber un después, y creo que va a haber un debate político y un debate económico crítico. Y me lleva todo esto a pensar que realmente todas las soluciones, todas las acciones que hay que llevar a cabo están ya dentro del partido. Se me está viniendo, por ejemplo, a la cabeza pues, las veces que he hablado con compañeros acerca del tema de la sostenibilidad de la ciudad, de algo que está dentro de los objetivos de la ONU y que desgraciadamente no se le presta o no se le está prestando toda la atención que requiere. Que la sostenibilidad va más allá de lo meramente ecológico. La ONU está hablando de ciudades inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles. Estamos viendo cómo el epicentro del coronavirus en Estados Unidos y casi en el mundo, Nueva York, estamos viendo cómo el coronavirus está arrasando en las comunidades y en el extrarradio, donde hay menos medios, donde hay familias más humildes, donde la gente vive hacinada, etcétera. Con lo cual yo creo que el tema de la sostenibilidad, que para mí es uno de los grandes caballos de batalla y me parece un tema complicado, pero a la vez ilusionante, va a ser una cosa vital y va a tener que ir muchísimo más allá de lo que son ideologías políticas, izquierdas, derechas, centros, sino que se tiene que convertir en el centro del debate político español. Y ya está, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y nos quedaba una última palabra, que es de Jacobo. Hola. Sí. ¿Se oye? Sí, Jacobo. No te vemos, pero te oímos. El vídeo no puedo desactivarlo. Vale. Ah, no puedes. Espérate, vamos a ver. No. Ahí va. A ver si esto hace algo. Ahora sí me ha llegado un mensaje. Ahora sí, ¿no? Ajá. Bueno, yo en primer lugar felicitaros y agradeceros el que hayáis tenido esta iniciativa y por ser el último, rapidísimo. En primer lugar, yo tengo una enorme tranquilidad de que estemos gobernando en España. Si esta crisis la hubieran gestionado la derecha o las derechas, que hubiera sido en este caso, la verdad es que el motivo de preocupación sería doble, no ya solo por el coronavirus, sino de cómo lo gestionaría esta gente, ¿no? Dicho eso, y como prácticamente habéis tocado todos los aspectos, yo quiero, si acaso, incorporar uno más, ya que ha habido utilizando el término pedagogía. Creo que es importante desde el papel de los partidos políticos, que hablaba Giselle. Ahora mismo estamos muy con los nervios a flor de piel. El papel de las tripas, el papel de las emociones, de alguna manera es quien está teniendo el protagonismo importante de cara desde la ciudadanía, de cara a construir mensajes y a vivir esta situación. Entonces creo que es nuestra obligación hacer entendible el discurso y las propuestas, porque hay por ahí una frase que dice, ¿no?, que cuando la emoción decide, la razón justifica. Y en este sentido, la derecha, la ultraderecha, sabe construir mensajes muy emocionales que caben en un tuit y que nosotros para desmontar necesitamos a veces de grandes argumentarios y de una gran dosis de paciencia. Y creo que tenemos que poner en valor esa pedagogía y esa paciencia en el triple marco de la crisis, no solo una crisis sanitaria, sino que una crisis
económica, una crisis social, y es fundamental el que de alguna manera tengamos las estrategias para hacer llegar que esto es una visión 360 grados, que hay gente que siente desde lo sanitario, hay gente que siente desde lo económico, hay gente que siente desde lo social, cada uno llora por su herida, pero quien decide tiene que llorar por la de todos, ¿no? Y yo creo que en este sentido, además el partido lo está haciendo muy bien, hay que seguir en esa dinámica de hacer la mayor pedagogía posible dentro de conceptos que yo creo que son claves como el de la economía expansiva, ¿no? Frente a cómo se gestionó la crisis en el 2008, ahora tiene que ser ese esfuerzo colectivo de un concepto amplio de economía circular, donde de alguna manera todos y todas seamos solidarios desde, por supuesto, las decisiones que se tomen a nivel normativo y que se vayan regulando en las diferentes instituciones, pero en el que todos y todas nos tenemos que sentir copartícipes. Y para mí también en ese sentido hemos de ser generadores de confianza. Creo que buena parte de esa confianza se está gestionando bien desde los municipios, desde los ayuntamientos, quien está gobernando, o de la propia oposición en otros contextos, ¿no? Pero finalmente esa proximidad, esa cercanía se está haciendo notar y llegar en muchos casos desde ese ámbito de lo municipal. Sigamos poniendo en valor esa cercanía y aglutinar a todo el partido, las diferentes instituciones, hacia esa proximidad, con esa estrategia que se estaba hablando y desde intentar llevar a cabo propuestas desde la iniciativa, ¿no? Y creo que en ese sentido también vamos bastante bien, en que no vamos a remorque, sino que estamos marcando en muchos casos el protagonismo en cuanto a las decisiones. Yo dejo un elemento, al menos como reflexión, no probablemente ya desde el punto de vista del debate por la falta de tiempo, en el que yo mismo entro en una contradicción. A la par que apelo de la importancia de la pedagogía y de comunicar el tema de la lealtad institucional, que a nosotros a veces la lealtad institucional percibo de que nos toca la parte estrecha del embudo. Y claro, eso es aprovechada por los más desleales para intentar sacarle partido desde la parte más ancha del embudo, ¿no? No sé hasta qué punto la ciudadanía es consciente de nuestra lealtad institucional. Creo que debemos seguir en ese camino, lo que no sé hasta cuándo, porque a veces dan ganas de efectivamente cortar el camino por el medio, ¿no? Y una última cuestión, añoro ahora, y sé que se está trabajando desde el punto de vista de la provincia, cuando se habla de tejido productivo, de aquello que hablábamos de Granada, ciudad de la ciencia, y de lo que Paco hablaba de que era nuestra chimenea. Efectivamente, no debemos ser dependientes del sector servicios, sino que debemos de generar otros tejidos productivos, y qué buen momento sería otra vez para poner en valor eso de la Granada, ciudad de la ciencia. Nada más. Se nos habían perdido dos palabras. Sí os vamos a pedir que seáis breves porque al margen de cerrar, programé la llamada hasta las 8:30 y salvo que localice por aquí donde está la opción de ampliarla, pues yo creo que esto se cerrará. Entonces tenemos a Isma Oria. Isma Oria y luego Inmaculada Olea. Isma Olea. Sí. Venga, ¿Ya? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Yo rápidamente, bueno, reitero mi agradecimiento y mi felicitación. Yo creo que esto es una de las lecturas más positivas que podemos sacar de esta situación de confinamiento, y es que al final los cambios que nos planteamos de años o siglos, nosotros en una situación de estas pues lo estamos consiguiendo, ¿no? Adaptarnos a estas nuevas situaciones en un espacio muy breve de tiempo, que yo creo que eso también en las crisis pues tenemos que también ponerlo en valor, porque yo creo que con independencia que, como decían Carni, esta situación pues, ha puesto de manifiesto los retrasados que vamos en cuanto a la tecnología, y que si hubiéramos estado en un punto mucho más avanzado, pues probablemente en muchas cuestiones podríamos haber dado una respuesta mucho más rápida para muchas cuestiones. Solo dos cuestiones, tres. Bueno, a veces se me olvida que soy politóloga y politóloga soy, aunque hace ya unos cuantos de años, ¿no?, que acabé la carrera. Pero en estos días, mirando mi biblioteca, ¿no? Porque, en fin, yo soy de las que tiene la biblioteca y la he leído, entonces ahora pues tengo también la oportunidad de volver a releer algunos libros que en su día pues me plasmaron. Y estoy leyéndome uno, volviendo a recordar un libro de Pensar lo público, porque esta es una de las reflexiones a las que más vueltas le estoy dando vueltas, vamos, minuto sí, minuto no, cuando me acuesto, cuando me levanto.
La respuesta a esta crisis está clara. Podemos tener muchísimas ideas en la cabeza como ponerlo, pero yo creo que lo que no se nos puede escapar de vista es lo público. Lo público en mayúsculas, en la sanidad, en la educación, en los servicios esenciales. Nos están dando una muestra clara y evidente, ya no solo comunidades con la de Madrid, con el sistema sanitario que se han dedicado a desmantelar en 20 años, el tema de las residencias, el cómo están funcionando las residencias públicas y cómo están funcionando las residencias de gestión privada. Es decir, que yo muchas vueltas le doy y pienso en qué es lo que hay que hacer el día después. Yo a veces soy una persona tremendamente optimista, pero es verdad que a veces es inevitable que esta situación en la que estamos un poco, pues psicológicamente también pese en nosotros. Todo el mundo decimos que no vamos a vivir igual, pero cuando pase esto, pero vuelvo a la reflexión que hacía al principio el compañero Rubén, ¿no? Es decir, la gente lo que espera de nosotros es volver a la normalidad después de que pase esto. La normalidad no debería de ser lo mismo, pero no porque no la queramos, sino porque esta es una oportunidad para hacer, como dice nuestro presidente en toda la intervención, y porque yo creo que todos los pensamos, y lo hemos puesto en manifiesto en todas las intervenciones que hemos tenido, tenemos que reconstruir este país y tenemos que repensar nuevamente un modelo económico. Y esto ya se dijo en las 3 crisis. No me voy a los cambios de paradigma, me voy de los 6 últimos siglos, sino a las 3 crisis que sufrimos en el siglo XX y que al final el capitalismo más salvaje logró imponerse a otro tipo de visiones. Yo creo que ahora, con toda esta derecha mediática y no mediática que está cargando contra este gobierno bolivariano, comunista, sí que está poniendo los espartos para que la salida sea distinta, porque está centrando en hacer políticas para las personas, sin olvidar, evidentemente, la economía. Sería bastante, sería bastante arriesgado y bastante responsable no hacerlo. Pero hay otra cuestión a la que quería también trasladar, es decir, poner en valor el trabajo que están haciendo nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas, con un poquito en medio, y en esto me sale también mi vida municipalista, en donde sí que practican día a día la solidaridad entre los municipios, unos y otros, y muy decepcionada porque tenemos que pensar en que nuestro sistema constitucional, nuestro artículo 8 de la Constitución, ese título que tampoco le gusta al partido de Vox y al que ya parece que se está apuntando también algo la derecha, sí, nuestro modelo territorial está fallando porque hemos tenido muchísimas competencias. Con esto no quiero ni que penséis que yo quiero que se vuelvan las naciones, pero sí que tenemos que, se quiere volver a que el Estado adquiera competencias que son de las comunidades autónomas, nada más lejos de la realidad. Pero sí que es cierto que se está poniendo de manifiesto que esa coordinación Estado-comunidades autónomas está fallando y que en un momento como el que vivimos, ¿no? Pues al final aquí parece haber que lo hace peor y en quién descargamos las culpas, cuando en fin aquí yo creo que esa es una visión bastante pobre, bastante irrisoria, porque al final aquí no hay culpable. Esto es algo que se nos ha escapado a nosotros y se le ha escapado a todo el mundo porque, como muy bien decía el compañero Ricardo, la naturaleza se está manifestando en su magnitud más extrema y hay un momento pues, para plantearse esta cuestión. Y yo voy a poner en valor, y con esto acabo, recordando las palabras del premio Nobel precisamente de Economía, del libro que hacía de pensar deprisa, pensar despacio. Yo creo que el gobierno lo está haciendo bien. Está pensando despacio y está poniendo en práctica políticas deprisa. Y lo estamos viendo un día a día en nuestro boletín oficial del Estado, que es donde se plasman las decisiones políticas valientes, a pesar de que no le gustan a un sector muy importante, a esa derecha tan cruel, tan miserable con la que tenemos que convivir día a día en nuestro país. Así que yo con esta reflexión me quedo y ya está. Pero a ver, no ha sido muy larga, nada más. Y felicitaros a los 3 ponentes, por supuesto, y animaros a que sigamos haciendo y practicando este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Isma. Finalizamos con Isma Olea, no sé si está por ahí. Si te pedimos 2 minutos, porque en 10 minutos tenemos que cerrar esto, porque creo que se cierra la llamada. Adelante. Muy breve. Me sumo a esta enhorabuena, a esta iniciativa y, como no, pues a esas ponencias magníficas. Y como no, también pedir disculpas por haber metido la pata antes, porque en fin, no manejo mucho, es la primera vez que me sumo a esta iniciativa y no controlo mucho estas cosas.
Sí, yo quería hacer una reflexión práctica desde el punto de vista del municipalismo, que yo creo que es algo que no se ha tocado con profundidad. Nosotros acabamos de ponerlo en Guadí encima de la mesa y será objeto de una moción en el ayuntamiento en este pleno del mes de abril. Nosotros lo que pedimos para esas políticas, para el día después, es una serie de propuestas y medidas desde 3 perspectivas diferentes. Primero, desde una perspectiva que está afectando directamente a aquellas personas que han dejado de aparcadas sus actividades en esta situación, en esta crisis. Me estoy refiriendo a medidas como la excepción en tasas municipales, referente a mercadillos, a terrazas, a alquileres de naves municipales, aplazamiento a aquellos impuestos a los comercios y pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista también del empleo, por lo que se decía antes por parte de algún interviniente, ¿no? Para aquellas personas que han dejado de trabajar, porque se ponga en marcha un plan de empleo que no solamente sea local, que puede ser también regional, como el que venimos disfrutando en los últimos tiempos en la Junta de Andalucía, incluso nacional, que ayude a esas personas que han dejado de trabajar a paliar esta situación con medidas como ayuda en los suministros básicos o activaciones o devoluciones en las actividades no realizadas. Y por último, una serie de medidas que también afectan directamente al sector más vulnerable de la sociedad, que son los que ya de por sí pasaban dificultades y ahora con esta crisis pues han agravado su situación. Me refiero a ese sector vulnerable de la población con medidas pues como ayudas de emergencia sociales, etcétera. Entonces nosotros lo que queremos es que en este momento se utilice desde todos los niveles la política como herramienta de cambio, un cambio al que nos hemos visto forzados y que ahora mismo es un cambio con mayúscula en el que nos tendremos que reinventar, como también se ha dicho, para hacer, como dice nuestro presidente, ¿no?, felices a las personas, pero sobre todo para paliar esta situación de la sociedad en su conjunto, empezando por abajo, porque evidentemente si no se empieza por abajo no llegamos arriba. Si los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas de los municipios locales no arrancan, pues esto es una cadena que no consumirán productos provinciales de grandes empresas, que a su vez no consumirán de productos de empresas nacionales. Entonces creemos que es importante basarnos en ese día después en la vida municipal, desde abajo, desde donde en cascada hacia arriba pues podemos darle un giro a esta situación. Así que muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Isma. Bueno, pues ahora ya para cerrar, un minuto, que sean 40 segundos, en el mismo orden que hemos intervenido, y Pepe le dejamos 2 minutos para que cierre y ya está. Venga, Paco. Vale, me quedo con 2 ideas que recojo. Una de Encarni, que tiene toda la razón del mundo. El gobierno electrónico ha venido para atropellar a toda la población. No estaba preparado el sistema después de una década hablando de gobierno abierto, de datos abiertos. Ha llegado el gran momento y no estábamos preparados. Hay que hacérselo ver y tenemos que ver qué sistema de gestión tenemos para futuros sistemas democráticos digitales. Y recogiendo lo de Rubén, me encanta el concepto que ha defendido cuando nos decía que la transparencia no puede estar por encima de la planificación estratégica a largo plazo, que yo creo que es parte de lo que resumía el concepto. Y una última fricada que os dejo ahora que tenemos mucho tiempo. Hay un libro que escribió Dean R. Kuntz en el año 1981, cuando competía contra Stephen King y Michael Crichton, que se llama Los ojos de la oscuridad. Lo escribió en el 81 y va de un científico chino que sale de China con un virus que se llama Wuhan 400, en la ciudad de Wuhan, y situaba el escenario de la novela en el año 2020. Lo mismo un viajero del tiempo y no nos habíamos enterado. Bueno, rápidamente, a ver, lo tenía anotado, se me ha pasado, pero absolutamente lo que decía Encarni, la brecha digital. Esta crisis pone de manifiesto la gran brecha digital y esto me lleva a la intervención de la que hablaba Rubén, ¿no?, de las clases sociales. Es que la brecha digital lo que pone de manifiesto es lo que se nos había olvidado, es que seguimos teniendo clases sociales. Es que no es lo mismo tener un confinamiento en un chalet con piscina que compartiendo piso con 5 personas que ni siquiera conoces. Es que no es lo mismo tener un niño en edad de escolarizar teniendo un ordenador o teniendo 5 ordenadores. Por lo tanto, poner esto encima de la mesa, las clases sociales, ¿no? Decía Rubén lo de, es que a lo mejor no es tiempo para la revolución. ¿Por qué?
a lo mejor sí es el momento de poner encima de la mesa que hay que acabar con las clases sociales y que hay que acabar con la precariedad. Con respecto a Ricardo, que me alegra que en este sentido me dé la razón una vez en su vida, al margen con lo de la corona, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de transparencia, hay que hacer una pedagogía de la verdad, de lo público y de la verdad. Cuando a la ciudadanía se le explican las cuestiones, la ciudadanía las entiende. Y de esto hablaba un poco de la confianza, hablaba Jacobo también, ¿no? Cuando Isma Ori hablaba también de lo público, de la necesidad de lo público, pero también de la pedagogía en la verdad y en la eficacia y en la eficiencia de las instituciones. Hay que explicar por qué es necesario invertir en hospitales, pero no en términos de vamos a construir 200 hospitales, no, vamos a construir hospitales que funcionen. La pandemia no puede servir para decir vamos a construir un hospital por cada ciudadano, no. La pandemia lo que nos tiene que enseñar es a tener preparados los recursos sanitarios en el momento en el que no los necesitemos. Muchas gracias, Giselle. Yo únicamente también incidir en esa idea de las brechas, que son ahora más invisibles que nunca. Si se están, por ejemplo, realizando campañas contra el tema de la violencia de género, porque es algo que tenemos muy presente, cuando salgamos de estos meses nos daremos cuenta también del daño que han hecho otras brechas y otras, no sé si llamarlo, violencias que se puedan generar dentro del hogar y que tienen que ver con las diferencias sociales que hay, las diferencias económicas, ¿no? Y que son importantísimas, empezando por la educación. Acabo planteando que se harán más sesiones, como estamos en casa, que cada cual se pueda conectar a la que desee, pero que pueda continuar el diálogo. Pediros que nos mandéis esas ideas, contribuciones. Son sesiones de expertos, son sesiones de personas comprometidas y con algo que decir. Y todos los que habéis intervenido y los que no, lo tenéis. Así que si os parece, levantad la mano a través de un correo electrónico y vamos programando que nos sintamos más acompañados y que pensemos juntos. Básicamente eso es lo que es pensar. Pepe. Yo brevemente, para terminar, bueno, agradeceros Giselle, Paco Luis, Esteban, vuestras intervenciones, a ti Esteban, la idea que has tenido de ponernos en contacto y para compartir ideas, y también las aportaciones de todos los compañeros y compañeras que habéis intervenido y los que habéis estado escuchando. Al final, lo comentaba al principio, yo me llevo como conclusión, bueno, el que tenemos una enorme inteligencia colectiva dentro de nuestra organización, que tenemos capacidad pedagógica para enseñar, que las crisis, también cualquier crisis, nos demuestra la propia capacidad que tenemos de aprender. Yo creo que el ser humano, la evolución del ser humano, la evolución que hemos tenido a lo largo de los milenios, de los siglos, de los años, es nuestra capacidad para aprender y nuestra capacidad de adaptarnos también a las circunstancias que nos vienen sobrevenidas, como nos estamos adaptando ahora. Y esta capacidad de aprender y de adaptación seguramente que provocará cambios, evidentemente, en el futuro, una vez que resolvamos la crisis sanitaria, que sin duda la vamos a resolver. Esto nos va a forzar, no vamos a ver, era ya para alguna gente usual relacionarse a través de videoconferencias, utilizando las redes. Para la mayoría de la gente todavía no lo era, ¿no? Ahora nos estamos acostumbrando, evidentemente, a tener relaciones a través de las redes, en videoconferencias, contactos, reuniones diarias. Yo particularmente tengo mínimo 3 reuniones diarias a nivel andaluz, a nivel nacional, a nivel provincial, utilizando, y esto, pues bueno, era torpe teóricamente utilizando las redes, las nuevas tecnologías, pero bueno, como tenemos capacidad de aprender, aprendemos. Yo soy optimista en ese sentido. Es verdad que una revolución, cuando hablamos de revoluciones, podemos hablar de una gran revolución. Pero sí es verdad que va a haber muchas pequeñas revoluciones de lo concreto, de acciones, de cuestiones concretas, que esa capacidad de aprender de cualquier circunstancia, esa capacidad que tenemos de adaptarnos y de aprendizaje ante cualquier situación de crisis, nos va a hacer pues mejorar. Estoy seguro de que cuando terminemos, socialmente vamos a ser mejores, como ciudadanos vamos a ser mejores y como Estado democrático vamos a ser mejores que antes de la crisis, sin ninguna duda. Muchas gracias y que seguimos en contacto, tal y como ha dicho Esteban. Nos ha gustado, a mí me ha gustado bastante también, y vamos
¿no, Esteban? A estar coordinando y cuando tengamos alguna otra, esto pues ya convocaremos de nuevo. A través de la dirección del partido convocaremos una nueva reunión y echaremos otra tarde. Gracias.